Otorrinolaringología. La otorrinolaringología es una de las especialidades que menos problemas te va a dar el día del examen. Debes afrontar su estudio con optimismo, teniendo en cuenta que los temas que debes dominar son la otología y la laringología. En esta presentación iremos exponiendo la asignatura en orden de importancia de los temas y recalcando los conceptos más importantes. Otología. A continuación vamos a repasar conceptos de la embriología y anatomía del oído, los métodos exploratorios y finalmente revisaremos las distintas patologías del oído externo, medio e interno. Embriología del oído. En la formación del oído participan las tres capas embriológicas: ectodermo, mesodermo y endodermo. El conducto auditivo externo y la capa externa de la membrana timpánica proceden de una invaginación del ectodermo de la primera hendidura branquial. La mucosa de todas las cavidades del oído medio, caja del tímpano, trompa y celdas mastoideas proceden de una invaginación del endodermo de la primera bolsa faríngea. La cadena osicular y los músculos del oído medio proceden del mesodermo del primero y segundo arcos branquiales. El oído interno se compone de ectodermo, forma el laberinto membranoso y todas las estructuras neurosensoriales, y mesodermo, forma el laberinto óseo que recubre al membranoso. En los últimos años se ha preguntado sobre el origen de distintas estructuras otorrinolaringológicas, por eso debes tener unas nociones básicas. Del primer arco branquial derivan los huesos martillo y yunque. También el músculo del martillo, el peristafilino externo o tensor del paladar y los músculos masticatorios. La inervación es por el trigémino, quinto par craneal. Del segundo arco derivan el estribo junto con los músculos del estribo y de la expresión facial. La inervación es por el facial. Séptimo. Del tercer arco derivan el hueso hioides, los músculos estilofaríngeo y constrictores faringios superiores, inervados por el glosofaringeo, noveno par craneal. Del cuarto y sexto arco derivan los cartílagos laríngeos y los músculos laringeos y faringeos. La inervación es por el vago, décimo par craneal. Anatomía del oído. Diferenciamos tres partes: el oído externo, medio e interno. El oído externo se compone del pabellón auricular, armazón fibrocartilaginoso recubierto de piel que tiene varios nervios sensitivos, siendo el nervio facial el que inerva la concha o zona de Ramsay-Hunt. Y el conducto auditivo externo, o CAE, con forma de S itálica. Su tercio externo es cartilaginoso y los dos tercios internos óseos. En la inervación del CAE también participan varios nervios como el trigémino, décimo par, pero el más interesante de recordar es de nuevo el facial. Este nervio es el responsable del signo de Hirschelberg, o hiperestesia en el interior del CAE en pacientes con neurinoma del acústico que comprime al facial. El oído medio se compone de la caja del tímpano, la trompa de Eustaquio y la mastoides. Anatomía del oído medio. Debes recordar las relaciones anatómicas de la caja del tímpano. Posteriormente con la mastoides, anteriormente con la trompa de Eustaquio, por arriba con la fosa craneal media, inferiormente con el golfo de la vena yugular interna, medialmente con el promontorio y lateralmente con el tímpano. La membrana timpánica consta de dos partes, la pars tensa y la pars flácida o membrana de Shrapnel. Es en esta última donde aparece el colesteatoma. La trompa de Eustaquio comunica la caja timpánica con la rinofaringe. Su función es la aireación y mantener el equilibrio de presiones con el exterior. La mastoides está compuesta de celdillas aéreas, siendo la mayor el antro mastoideo, que comunica con la caja del tímpano por un orificio llamado
aditus ad antrum. Anatomía del oído interno. El oído interno consta del laberinto óseo que contiene en su interior el laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo y el membranoso hay perilinfa, de composición similar al líquido cefalorraquídeo rico en sodio. Y dentro del laberinto membranoso hay endolinfa, de composición similar al líquido intracelular rico en potasio. En el laberinto se distinguen dos zonas funcionales. Laberinto anterior o clóquea, encargada de la audición. Consta del conducto coclear, que contiene el órgano sensorial de Corti, y dos rampas, la rampa vestibular o superior y la rampa timpánica o inferior. Por el interior del conducto coclear circula la endolinfa y por las rampas la perilinfa. Laberinto posterior, encargado del equilibrio. Consta de vestíbulo, compuesto por sáculo y utrículo, y tres conductos semicirculares, superior, posterior y horizontal, que parten del utrículo. El sáculo comunica con la cóclea por el ductus reuniens de Jensen o conducto sáculo-coclear. Si analizamos la estructura de la cóclea a mayor aumento, vemos que el conducto coclear se delimita por dos membranas. La membrana de Reisner lo separa de la rampa vestibular y la membrana basilar de la timpánica. Es precisamente en la membrana basilar donde descansa el órgano de Corti, cuyas fibras se dirigen al ganglio espiral donde se encuentra la primera neurona de la vía acústica. La estría vascular, en la pared del conducto coclear, sintetiza la endolinfa que circula por el conducto endolinfático, en el interior del acueducto del vestíbulo, hasta el espacio extradural de la fosa craneal posterior, donde drena a través del saco endolinfático. Esto tiene importancia en relación a la enfermedad de Meniere, como se expondrá más adelante. Recuerda que ambas rampas se comunican en la punta de la cóclea o helicotrema, y que la rampa vestibular está en contacto con la ventana oval, donde se inserta la platina del estribo. La rampa timpánica comunica con la ventana redonda. De esta forma el sonido se transmite siguiendo este recorrido: pabellón, CAE, tímpano y cadena osicular, ventana oval, rampa vestibular, rampa timpánica, ventana redonda. Fisiología de la audición. El oído humano es capaz de captar frecuencias desde 16 a 20.000 hercios. El oído externo y el medio conducen el sonido al oído interno. Su alteración provoca hipoacusia de transmisión o de conducción. El oído interno transforma el estímulo sonoro-mecánico en eléctrico. Su alteración da hipoacusia neurosensorial o perceptiva. Tanto el CAE como el oído medio ejercen una función de amplificación del sonido, que en gran parte se debe a la diferencia de área entre la membrana timpánica y la ventana oval. La cóclea interpreta la intensidad del sonido, en función del número de células ciliadas del órgano de Corti estimuladas por unidad de tiempo, y la frecuencia, en función de la región de la cóclea estimulada, ya que mantiene una distribución tonotópica durante toda la vía auditiva. Fisiología del equilibrio. El equilibrio se mantiene gracias a mecanismos reflejos que controlan las variaciones posturales del individuo en el entorno. Está constituido por un sistema aferente que informa de la posición en el espacio, vista, laberinto posterior y sensibilidad propioceptiva. Unos centros donde se integra esa información, núcleos vestibulares del tronco y cerebelo, y un sistema eferente que realiza las acciones necesarias para mantener el equilibrio, a través de conexiones con los núcleos motores espinales, oculares y el núcleo del vago. El laberinto posterior, como sistema de información del equilibrio, detecta las aceleraciones lineales y angulares. Las aceleraciones lineales producen variaciones en la presión que ejercen los otolitos sobre las células ciliadas de las máculas de utrículo y sáculo, mientras que las aceleraciones angulares provocan movimientos de la endolinfa que estimulan las células ciliadas de las crestas ampulares de los conductos semicirculares.
Debes recordar que todas las pruebas de exploración del equilibrio dirigidas a detectar alteraciones en el laberinto posterior se realizan con los ojos cerrados, ya que la información visual puede compensar el defecto laberíntico. Las manifestaciones clínicas de las alteraciones del equilibrio se expresan a través de las distintas vías efectoras. La vía vestíbulo-ocular genera el nistagmo, la vía vestíbulo-espinal la lateropulsión de la marcha y el Romberg, y la vía vegetativa del vago el cortejo vegetativo. Métodos de exploración. La exploración clínica con otoscopia es la principal prueba diagnóstica en la patología del oído externo y medio. La radiología simple está siendo desplazada por la TC para el oído medio y la RM para el oído interno, y básicamente solo tienen utilidad la proyección de Schuller para el estudio del oído medio y las fracturas longitudinales de peñasco, y la proyección de Stenberg para el oído interno y las fracturas transversales de peñasco. La exploración funcional de la audición es un tema importante. Consta de la acumetría o diapasones, audiometrías e impedanciometría. Métodos de exploración. Acumetría. La acumetría permite diferenciar el tipo de hipoacusia. Para ello se realizan distintas pruebas. Prueba de Rinne. Monoaural. Compara la vía aérea, VA, con la vía ósea, VO. Cuando la VA es mejor que la VO, en condiciones normales o en hipoacusias de percepción, se habla de Rinne positivo. Cuando la VO es mejor que la VA, como sucede en hipoacusias de transmisión, se dice que el Rinne es negativo. Prueba de Weber. Biaural. Compara la conducción del sonido por VO entre ambos oídos. En una persona sana, el Weber es indiferente, no se lateraliza. En una hipoacusia unilateral, el sonido se lateraliza hacia el oído enfermo si es de transmisión y hacia el oído sano si es de percepción. Recuerda que en hipoacusias bilaterales simétricas, el Weber tampoco se lateraliza. Prueba de Sbabach. Compara la VO del paciente con la del explorador. Estará alargada en hipoacusias de transmisión y acortada en las de percepción. Prueba de Yelle. Se dice que es positiva o normal cuando al aumentar la presión en el CAE con una pera de Politzer disminuye la percepción del sonido. Si no lo hace, es negativa o patológica, y esto es típico de la otosclerosis. Debes recordar el caso particular de la hipoacusia perceptiva profunda unilateral, o cofosis unilateral, en la que se produce un falso Rinne negativo. Rinne negativo con Weber, que no lateraliza hacia el mismo oído, indica que el sonido transmitido por VO ha sido detectado por el oído contralateral. Disponemos de distintos tipos de audiometrías que permiten no solo detectar el umbral auditivo de una persona, sino también detectar distorsiones patológicas del sonido. La audiometría tonal liminal permite conocer la intensidad medida en decibelios a partir de la cual el paciente oye, umbral auditivo. Se mide el umbral óseo y el aéreo. En hipoacusias perceptivas se afectan ambas vías con predominio para tonos agudos. En las de transmisión cae la VA, sobre todo afectando tonos graves, pero se mantiene la VO apareciendo un gap. Recuerda la excepción a la regla. En el Menier, hipoacusia perceptiva, se afectan antes los tonos graves que los agudos. La audiometría verbal. Se utilizan palabras y no tonos puros, con el fin de estudiar la discriminación del lenguaje. Es importante para el estudio de hipoacusias perceptivas donde se evidencia una peor discriminación verbal en las retrococleares que en las cocleares. De esta forma, un neurinoma del acústico, patología retrococlear, producirá una peor inteligibilidad del lenguaje que una presbiacusia, patología coclear. En las hipoacusias de transmisión, la inteligibilidad es normal. Las audiometrías supraliminales. Al igual que las anteriores, se utilizan para determinar el origen coclear o retrococlear de la hipoacusia neurosensorial.
en función de las distorsiones de la sensación acústica. En las cocleares aparece el fenómeno de reclutamiento, distorsión de la intensidad del sonido. Se estudia con los test de Sisi, Fowler y Lusser, e indica una alteración de las células ciliadas externas del órgano de Corti. En las retrococleares aparece el fenómeno de la adaptación patológica o fatiga auditiva patológica, distorsión de la duración del sonido. Se estudia con el test Tone Decay e indica lesión del nervio auditivo. Las audiometrías con respuesta eléctrica, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, permiten medir el umbral auditivo sin colaboración del paciente, menores de 4 años, oligofrenias y en simuladores. También es útil en el screening del neurinoma del acústico. Las otoemisiones acústicas se utilizan en el screening auditivo neonatal. Métodos de exploración. Impedanciometría. La timpanometría permite medir la complianza de la membrana timpánica y cadena osicular en función de los cambios de presión del CAE. Nos da información de estado de la cámara aérea y por tanto del funcionalismo de la trompa, seguros desplazamientos del punto de máxima complianza. Así, en la disfunción tubárica, ototubaritis, donde hay una presión negativa intratimpánica por falta de aire, se desplazará hacia presiones negativas. Estado del tímpano y cadena osicular en función de la amplitud de la curva. Los procesos que reducen su movilidad, trasudados en la caja, otosclerosis, aplanan la curva, y aquellos que la aumentan, luxaciones y fracturas de la cadena osicular, elevan la curva. El reflejo estapedial o acústico facial. Cuando está presente produce un aumento de la impedancia tímpano-osicular. Consiste en provocar la contracción refleja del músculo del estribo ante sonidos intensos. Nos aporta información del oído medio. Es típica la ausencia de este reflejo en la otosclerosis. Permite el estudio de hipoacusias de percepción cocleares, test de Meth y retrococleares, reflex decay test. Sirve en el diagnóstico topográfico de parálisis faciales y en la valoración de lesiones bulboprotuberanciales. Exploración de las hipoacusias. En este esquema se presenta de forma resumida los aspectos clave que encontramos en la exploración de los distintos tipos de hipoacusias. Fíjate que un rine negativo con Weber lateralizado al oído enfermo y swapback alargado indica hipoacusia de conducción. La audiometría tonal mostrará gap óseo aéreo, sobre todo en tonos graves, y la audiometría verbal tendrá un umbral mayor. Requieren una mayor intensidad sonora, pero con inteligibilidad normal. Un rine positivo con Weber lateralizado al oído sano y Swabach acortado indica hipoacusia neurosensorial. La audiometría tonal mostrará una caída de las dos vías, ósea y aérea, en tonos agudos. Recuerda la excepción del Menier. Y en la audiometría verbal se demostrará una mala discriminación del lenguaje. La audiometría supraliminar nos permitirá saber si la hipoacusia neurosensorial tiene un origen coclear, donde aparecerá reclutamiento, o retrococlear con aparición de adaptación patológica. Recuerda que el test de Meth es una prueba que se realiza con impedanciometría en la que se objetiva la aparición del reflejo estapedial a intensidades menores de las normales, siendo un signo indirecto de reclutamiento. Exploración del equilibrio. Lo más importante es saber diferenciar un vértigo periférico de uno central. Recuerda que la anamnesis y la exploración clínica permite el diagnóstico en la mayoría de los casos. El vértigo periférico es de comienzo brusco, corta duración, episódico, predomina el vértigo sobre el mareo y la inestabilidad, y si asocia síntomas, estos son otológicos y no neurológicos. Es un síndrome armónico. Las desviaciones corporales coinciden con la fase lenta del nistagmo.
y proporcionado. La intensidad del vértigo es proporcional a la del nistagmo. Las pruebas de equilibrio más importantes son Romberg, marcha con ojos cerrados, y la prueba de los índices de Barani. Todas exploran el reflejo vestíbulo espinal y detectan una desviación hacia el lado de la lesión vestibular en concordancia con la fase lenta del nistagmo. En el vértigo central, las desviaciones corporales son sin regla fija y sin concordancia con el nistagmo. La alteración del reflejo vestíbulo ocular provoca el nistagmo, que cuando es de origen periférico siempre se acompaña de vértigo. Es el resorte, con una fase rápida y otra lenta, horizonto rotatorio, congruente, unidireccional y de corta duración. Se inhibe con fijación ocular y nunca es vertical. Algunos nistagmos importantes son el nistagmo del vértigo posicional paroxístico benigno, que tiene latencia, es reversible, agotable, fatigable y siempre se acompaña de vértigo. Aparece con los cambios posicionales. El nistagmo neumático, signo de la fístula, aparece ante cambios de presión en el CAE o con la presión digital sobre el trago, y suele indicar la presencia de una fístula del oído interno por colesteatoma. Algunos nistagmos son fisiológicos, nistagmo optocinético, y su ausencia indica enfermedad, esclerosis múltiple. Recuerda que si el nistagmo es vertical, debes buscar una lesión a nivel central. Patología del oído externo. La pericondritis del pabellón auricular se debe a una infección del espacio supericóndrico, que normalmente está precedida por un traumatismo con otohematoma del pabellón. Es necesario el drenaje precoz de todo acceso con vendaje compresivo y antibióticos, que cubran Pseudomonas aeruginosa para evitar la necrosis del cartílago y sus secuelas. Oreja de coliflor. La otitis externa difusa bacteriana, también conocida como otitis del nadador, está favorecida por modificaciones del pH del CAE, baño en piscinas, limpieza excesiva con bastoncillos, que permiten la infección por Pseudomonas. La clínica es dolor, con signo del trago positivo, y otorrea. En la otoscopia se ve inflamación de todo el CAE. El tratamiento es con ciprofloxacino tópico y en caso de infección grave o inmunodeprimidos, también oral. La clínica es muy parecida a la otitis externa circunscrita o forúnculo del oído, que es una infección de una unidad pilosebácea por S. aureus, como la mayoría de forúnculos. En este caso, con otoscopia veremos inflamación circunscrita del tercio externo del CAE y el tratamiento es con cloxacilina oral. La otitis externa maligna o necrotizante es la más preguntada en el examen MIR. Se trata de una infección grave por Pseudomonas aeruginosa, con una mortalidad cercana al 50%, que afecta a ancianos diabéticos e inmunodeprimidos. Empieza con una otitis externa difusa que progresa afectando los tejidos de alrededor con necrosis y aparición inicialmente de parálisis facial. Puede extenderse a la base del cráneo con afectación de otros pares craneales. La otoscopia muestra tejido de granulación con pólipos y esfácelos. Se debe realizar un TC y realizar tratamiento hospitalario con antibióticos endovenosos, ticarcilina más tobramicina, ciprofloxacino, durante un mínimo de 6 semanas, combinando cirugía en ocasiones. Las otomicosis son infecciones del CAE por hongos, Aspergillus el más frecuente y Cándida. La clínica principal es el prurito intenso y otorrea. Las secreciones algodonosas orientan a Aspergillus, SPP, Níger si son negruzcas, y las cremosas a Cándida. El tratamiento consiste en mantener limpio y seco el CAE con alcohol bolicado y antifúngicos tópicos. No la confundas con el eczema ótico, que cursa con brotes de prurito sin otorrea y cura con corticoides tópicos.
Otor. Otras patologías inflamatorias del oído externo menos frecuentes, pero muy características, son la miringitis bullosa por Mycoplasma pneumoniae, la miringitis ampollosa hemorrágica por el virus de la gripe. En ambas se afecta la membrana timpánica con presencia de ampollas. Dentro de la patología obstructiva del CAE encontramos los tapones de cerumen, producidos por las glándulas del tercio externo del CAE. Se ven favorecidos por el uso de bastoncillos y la clínica es de hipoacusia de transmisión con autofonía y sensación de plenitud de inicio brusco. Recuerda que antes de la extracción con irrigación con agua templada debes descartar perforación timpánica. En general, los factores de riesgo son el baño en piscinas, uso de bastoncillos, presencia de cuerpos extraños y diabetes mellitus. La clínica más común es la otalgia, que aumenta con la masticación y con signo del trago positivo, la otorrea, sensación de taponamiento y prurito. Fíjate que en la otomicosis y en la otitis eczematosa predomina el prurito. En la otitis externa difusa encontramos P. aeruginosa y en el forúnculo o otitis externa circunscrita al S. aureus. La presencia de tejido de granulación en el CAE es típico de la otitis externa maligna. Alteraciones de la ventilación y drenaje del oído medio. Hay una serie de procesos patológicos del oído medio que tienen su origen en una disfunción de la trompa que impide la correcta ventilación de la caja timpánica. La ototubaritis es una obstrucción tubárica transitoria que todos hemos experimentado en alguna ocasión, cuando coincidiendo con un resfriado se te tapan los oídos y tienes autofonía. En la otoscopia veremos retracción timpánica por la hipopresión del OM. Los antiinflamatorios y descongestionantes nasales son de ayuda. Si la obstrucción tubárica se cronifica, la hipopresión origina la trasudación de un líquido seroso, otitis serosa, que en fases más tardías se vuelve más denso y opalescente, otitis mucosa. La otitis mucosa es la causa más frecuente de hipoacusia de transmisión en niños preescolares debido a la hipertrofia adenoidea. También es más frecuente en las malformaciones velopalatinas y el síndrome de Down. Recuerda que la otitis mucosa unilateral en un adulto debe hacerte pensar en un cáncer Cabum como el causante de la obstrucción tubárica. La otoscopia muestra un tímpano retraído y opaco, incluso azulado, con niveles hidroaéreos y burbujas. La timpanometría es plana. El tratamiento inicial son los antibióticos, junto con vasoconstrictores y antiinflamatorios, y adenoidectomía si esta es la causa. Si persiste, realizaremos miringotomía con drenaje transtimpánico. Si la obstrucción tubárica no se soluciona, puede aparecer como secuela una otitis crónica adhesiva. La membrana timpánica se retrae hasta adherirse al fondo de la caja timpánica. Otitis media aguda, OMA. La OMA es una infección monobacteriana causada más frecuentemente por Streptococcus pneumoniae. Otros patógenos frecuentes son los mismos que causan infección de vías respiratorias altas, H. influenzae, M. cataralis, que se propagan por vía tubárica. Afecta con mayor incidencia a niños de 6 meses a 3 años. En la evolución de una OMA distinguimos dos fases. La fase de colección, se acumula pus en el oído medio con otalgia intensa, hipoacusia y fiebre. En la otoscopia se observa un tímpano bombado y rojo. Y la fase de otorrea, por perforación del tímpano en la pars tensa, típicamente desaparece el dolor. El tratamiento es con antibioterapia sistémica. En niños con OMA recurrentes se realiza profilaxis antibiótica de mantenimiento, adenoidectomía y miringotomía con inserción de drenajes transtimpánicos. Recuerda que la miringotomía también está indicada en OMA complicadas, con mastoiditis,
parálisis facial y en inmunodeprimidos. En la OMA, el signo del trago es negativo, a diferencia de las otitis externas, excepto en lactantes donde puede ser positivo. Otitis media crónica, OMC. Las OMC se caracterizan por otorrea purulenta crónica con hipoacusia variable y sinotalgia. Diferenciamos entre OMC simple o benigna. No hay osteolisis de las paredes y la perforación timpánica es central. Respeta el annulus. OMC colesteatomatosa. Sí hay osteolisis de las paredes del OM y la perforación es marginal y en la región atical. La OMC simple se trata durante las fases supurativas con antibióticos. Son episodios recurrentes de infección, y cuando está en remisión puede plantearse la timpanoplastia, reconstrucción timpánica y de la cadena osicular, con el fin de mejorar la audición. El tratamiento del colesteatoma es siempre quirúrgico con el objetivo de evitar las complicaciones más que mejorar la audición. Como secuela de una OMC simple puede quedar una tímpanoesclerosis, placas de calcio en tímpano y huesecillos, con hipoacusia de transmisión importante. Recuerda el cuadro típico del colesteatoma, otorrea crónica indolora y fétida que persiste a pesar del tratamiento antibiótico, que provoca hipoacusia intensa y complicaciones intratemporales, vértigo por fístulas del conducto semicircular lateral e intracraneales. En la otoscopia veremos una invaginación con escamas blanquecinas de la pars fláccida hacia el ático del OM.